Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marian Ávila y en esta oportunidad, en representación de mis compañeros de equipo, vamos a dar un breve paseo por la historia de las neurociencias, comenzando por el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto data más o menos del año 3200 a.C. En esa época los egipcios realizaban prácticas de momificación que consistía en remover órganos del cuerpo y los preservaban solo si eran considerados importantes. En este caso, el cerebro se desechaba porque era considerado una víscera de segunda categoría. Hasta las primeras décadas del siglo XX se daba por hecho que los primeros documentos médicos fueron escritos en la antigua Grecia. Sin embargo, en 1930, el doctor Breasted tradujo el papiro egipcio que lograría una fama mundial, convirtiéndose en el escrito científico más antiguo de la historia. Este documento fue escrito en torno al año 1600 a.C., en la época del Antiguo Egipto, y hoy en día se le conoce como el papiro quirúrgico de Edwin Smith, en honor a la persona que lo descubrió. Extrañamente, y a pesar de que Smith tenía conocimientos del egipcio antiguo, sabía que el tema del papiro era de naturaleza médica, pero nunca decidió traducirlo o pedirle a alguien que lo tradujera. Por lo tanto, tuvieron que pasar décadas hasta que el profesor Breasted publicara los volúmenes del texto traducido, y para sorpresa de toda la comunidad científica, lo que él había escrito resultó ser un tratado médico datado del siglo XVII a.C. Posteriormente pasamos entonces a lo que se conoció como la hipótesis cerebral, que fue uno de los primeros conceptos de la historia de la neuropsicología, y se refiere a la idea de que el cerebro es el órgano biológico que controla y dirige el comportamiento. Platón, para el año 427-347 a.C., situaba la actividad racional en el cerebro, y por otro lado, Aristóteles y Empédocles situaron los procesos intelectuales en el corazón. Fue la hipótesis cerebral la que finalmente prevaleció, siendo asumida más adelante por la cultura romana por Galeno en el año 129 después de Cristo. Avanzamos un poco entonces a Grecia, al siglo V y el siglo IV a.C., donde los antiguos griegos estaban divididos en sus opiniones acerca del cerebro. Por un lado estaban las personas que apoyaban la hipótesis cerebral, y por otro las que apoyaban la hipótesis cardíaca. En este caso, y por otro lado, Hipócrates registró observación de que las personas con herida en la cabeza también sufrían parálisis, convulsiones y deterioros en el habla, lo que condujeron a descubrimientos del cerebro, lesiones en el lado izquierdo de la cabeza y convulsiones en el lado derecho del cuerpo, evidenciando que existía una relación colateral entre el cerebro y el cuerpo. Luego pasamos a la época de Galeno, en el 129-201 después de Cristo, y es donde la hipótesis cerebral, la ideología de la hipótesis cerebral, llegó a ser ampliamente aceptada, e incluso el gran médico romano llamado Claudio Galeno es considerado uno de los padres de la medicina occidental. Planteó que la medicina debía apoyarse en bases anatómicas y filosóficas surgidas de la observación. Galeno se enfocó en encontrar la ubicación de las diversas funciones psicológicas que surgen en el cerebro, como percepciones, memoria y pensamientos, y creía que los ventrículos cerebrales eran las estructuras donde se ubicaba el pensamiento, lo cual se mantuvo hasta la Edad Media. Pasamos entonces a la época de Leonardo da Vinci, para los años 1452 y 1519, donde su actividad en el campo de la neuroanatomía o neurociencia se inició a partir de los años 1487 a 1493. Allí fue donde Da Vinci realizó los primeros dibujos del cráneo humano con distintas variaciones y posiciones, y describió la presencia de las meninges y otras capas del cráneo, detallando que la primera estructura que se podía visualizar era el cabello. Esto lo quiso evidenciar cortando una cebolla por la mitad. Ahora bien, el cerebro quedó como rezagado para esa época, no le dieron mucha importancia, le dieron más importancia a otros órganos. ¿Por qué pudo haber pasado esto? Bueno, pues no hay exactitud en algunas respuestas, pero se puede inferir que como el cerebro, el tejido cerebral fresco, provoca que su forma se distorsione con rapidez después de la disección, pues era un poco más difícil de estudiar para esa época. Luego pasamos al siglo XVII, donde se da la separación de la mente y el cuerpo, lo que se llama el dualismo de Descartes, donde él explica que hay dos sustancias creadas diferentes, el cuerpo y el alma, a la que también denomina mente. Él decía que la esencia del cuerpo es la extensión, mientras que la del alma o la mente es el pensamiento, aunque ambas interactúan entre sí a través de los mecanismos cerebrales, específicamente a través de la glándula pineal.
Así pues, él consideraba al cerebro como un simple mediador entre la mente y el cuerpo. El siglo XIX se empezó a considerar el inicio de la neurociencia moderna y se planteó un problema fundamental en la historia de esta disciplina, como lo fue la localización de las funciones en el cerebro. Uno de los investigadores más influyentes de esa época fue Carl Lashley, quien en sus estudios de conducta, o sea, utilizaba ratas para ello, apreció que los trastornos del aprendizaje producidos por lesiones cerebrales dependían más de la extensión del daño producido que de la localización de la lesión. Lashley había concluido que el aprendizaje y otras funciones mentales no tienen ninguna localización específica en el cerebro y en consecuencia no pueden ser asociadas a determinados grupos neuronales o regiones corticales. Hoy en día se sabe que los estudios de Lashley fueron parcialmente errados porque se sabe que la destrucción de una región implicada en un procesamiento sensorial produce un déficit que puede ser compensado por otras funciones sensoriales que son indemnes. Luego tenemos más adelante lo que sería la afasia motora y el caso Tantan, que fue el inicio como tal de la afasia. A mediados del siglo XIX, la comunidad científica se encontraba inmersa en ese debate de la localización cerebral del lenguaje. Entonces, en esta misma época, el neurólogo Paul Broca tenía a su cargo un paciente que le apodaban Tantan porque eran las únicas dos sílabas que él podía pronunciar. Y a su muerte, él realizó unas autopsias, y pudo observar una malformación en el lóbulo frontal izquierdo, concluyendo que esta debía ser el área encargada de la producción del habla. Dicho hallazgo ha sido considerado como clave en la historia de la neurociencia y se convirtió en la evidencia indispensable para persuadir a la comunidad científica de la localización de dicha función. Actualmente conocemos esa región como el área de Broca y a los problemas de producción del lenguaje como afasia de Broca. Más adelante tenemos otro tipo de afasia que fue descubierta por Broca y Wernicke, se dio cuenta, Carl Wernicke se dio cuenta que existía un tipo de paciente diferente, que presentaba los síntomas contrarios a los postulados por Broca. Podía hablar pero no entender, su lenguaje era fluido con una articulación y entonación perfecta, pero lo que decía no tenía sentido. Además, su lesión estaba localizada en un área distinta del cerebro. De este modo, Wernicke estableció dos centros cerebrales del lenguaje, uno motor y otro sensorial. De verse dañados estos dos, o alguno de los dos, podían presentar tipos de afasias distintos: la afasia de Broca o afasia motora y afasia de Wernicke o sensorial. Entonces, el tipo más común de afasia fluente es la afasia de Wernicke, puede resultar de un daño del lóbulo temporal del cerebro. En el siglo XX, más adelante, entonces conocemos lo que es el enfoque psicométrico. Para los años 1980 apareció, a partir de esa fecha se desencadenó el desarrollo de técnicas para valorar a la gente con fines específicos como escolares, ocupacionales, organizacionales, militares, entre otros. Para este último militar se desarrolló a través de un proyecto una batería de pruebas psicométricas que fueron utilizadas en la Armada de los Estados Unidos, que permitió clasificar el ejército en función del coeficiente intelectual de cada uno de sus integrantes. Adelante se concluyó, diferentes psicólogos y expertos concluyeron que no eran los test más apropiados para todo tipo de personas, para niños, adultos, ancianos. Pues fue un enfoque que quedó para la actualidad. En la actualidad, es mejor conocido como aquel que intenta medir la inteligencia. El enfoque psicométrico es el que intenta medir la cantidad de inteligencia en una persona, para lo cual necesita el uso de pruebas de inteligencia, donde mientras mayor sea el puntaje que obtiene una persona en la prueba, mayor se supone que es su inteligencia. Para los años 1990 aparece entonces el proyecto Genoma Humano, que fue un programa de investigación donde se pretendía descifrar el mapeo y el entendimiento completo de todos los genes de los seres humanos que conocemos por genoma. Este conjunto de genes, formados por cadenas de ADN, permite a la ciencia indagar en las pequeñas diferencias entre cada individuo y a través de ello establecer patrones sobre el riesgo de padecer algunas enfermedades. Por último, para el siglo XXI, tenemos que no hay duda de que el siglo XXI es la era del cerebro, pues, porque hay muchos avances en cuanto a la investigación, tecnología, genética, biología molecular, imágenes diagnósticas,
Todo esto está transformando la manera en cómo entendemos el funcionamiento de nuestro cerebro, y todo ha generado un enorme interés por conocer la relación entre su funcionamiento y múltiples aspectos de la vida diaria. El conocimiento del cerebro humano ha aumentado de forma, o sea, exponencial en los últimos 30 años. Sin embargo, la importancia de estos avances tienen para la vida diaria, o sea, eh, son tantos avances que son incluso desconocidos para el público en general. Y aquí es importante tener en cuenta que conocer cómo funciona el cerebro es una necesidad generada por los desafíos de la vida diaria, sobre todo para profesionales de la salud, de la educación, de la psicología y otras disciplinas que requieren entender cómo funciona realmente algunas áreas del cerebro para emprender planes de acción en los ámbitos requeridos. Entonces, bueno, eso ha sido todo por esta breve explicación. Espero que haya sido de su agrado y haya sido de utilidad. Muchas gracias.